No hay mejor manera de probar a un ministro eclesiástico y a un ministro de gobierno que con Biblia en mano. Durante las guerras fueron momentos donde utilizaron fotos y donde se utilizaban imágenes y utilizaban voces, donde Biblia en mano era el centro del engaño y la disputa por mi mente y por los intereses educativos y financieros que a lo largo de mi vida me ha acercado de manera directa o indirecta en diferentes comunidades, iglesias y en todo lo que ha sucedido a lo largo de mi vida. En esta mañana yo quiero hablar a cada sincero que pueda llegar a existir, no solamente en América, sino también en el mundo. ¿Cuál es la posición de un teólogo, ministro eclesiástico y de gobierno con respecto a las finanzas, con respecto a los diezmos, con respecto a la integridad que debe poseer un teólogo que aspira a administrar una grey de humanos o que aspira a administrar financieramente a instituciones educativas que conciernen a las ciencias y a las facultades? El fraude es algo que en las Sagradas Escrituras se puede visualizar de manera muy pero muy clara, y en esta mañana voy a hablar acerca del fraude, cómo presentarse limpio y de conciencia limpia, no solamente ante la Iglesia, sino ante instituciones financieras que piden, que demandan de que en América haya profesionales limpios, de conciencia limpia, como así también en otros continentes del mundo que han mostrado que no han logrado una rectitud. Fuimos atacados por continentes que han practicado el fraude. Hemos encontrado aquí en América gubernamentalmente a personas que han sido cómplices de fraude, fraude de diezmos, fraude de ofrendas, fraude crediticio, fraude universitario, fraude facultativo, fraude neurológico. Y en esta mañana voy a repasar bíblicamente qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a estas actitudes que han tenido ciertos poderes en Europa, en Asia y en América como protagonistas de todo lo que ha sucedido, y posteriormente Oceanía y por último África. En hebreo la palabra fraude significa mirmá, no significa la palabra fraude. En el hebraico, en el hebreo, se pronuncia mirmá, y son infinitas la manera como el enemigo intentó cercar información teológica a través de los términos hebreos y a través de los vientos adventum, rodeando personas posiblemente sinceras como Bilmar y su esposa, que llegaban a Vinto y vivían en un departamento arriba de donde vivía en mi primer año de casado, y allí estaban con su esposa y él cursaba teología y él pronunciaba Bilmar, una voz que me parecía extraña y ajena, pero esos términos estaban constantemente en mi cabeza. En el hebreo, mirmá significa que 38 veces aparece en la Biblia, significa fraude, significa engaño. En inglés, deceit significa engaño, significa fraude, significa toda clase de manera sutil. Si uno lo translitera de alguna manera al idioma RAE teólogo, significaría de sí, significaría de aceite, significarían todas insinuaciones de la naturaleza homosexual que tiene Miguel y Lucifer y que quiere ser en los objetos, en los productos, en los objetos, en las cosas más abstractas de la vida diaria.
también significa treachery, que significa en RAE, en español, son letras de teacher, chantaje, de teacher, Brachetti Italia, de treachery, alguien que parecería ser un profesor, un ministro, un académico, un erudito, pero que practica la docencia con propósitos de chantajear. No es mi propósito, con Biblia en mano, ante el mundo pueden, el mundo atómico convencional, los jueces pueden verificar en mi mente qué es lo que hubo, lo que hay, y he aceptado y escrito en el timeline que anhelo, deseo, pido ser juzgado atómicamente. Convencionalmente, neurológicamente, quiere decir que lo que digo, lo que hago, lo que inspiro debe ir de acuerdo con mi conciencia y con mis actos a lo largo de mi vida y de mi historia. Éxodo, el capítulo 22 y el versículo 9 dice lo siguiente: en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. O sea que según este versículo que encontramos en Salmos, si el defraudador, si el que practica el fraude es encontrado, debería pagar el doble a su prójimo. Fueron 6 horrendas guerras. Nunca imaginé la cantidad que le debía a mi papá, la cantidad que me estarían robando a mí, y la cantidad que se habían llevado de América. Todo en el nombre de la palabra de Dios. Señales 24 horas. Intentan simular de que nadie sabría nada. Había en la Tercera Guerra algunos que decían un brazo para cada lugar. El fraude ya estaba en marcha. Toda Europa ya estaba sobre América. Estados Unidos habían sido tomados y habían sido llevados con ángeles de luces, con Biblia en mano. Sabían qué juntaban y a dónde llevaban. Técnicamente, bíblicamente, por principio, aquellos que defraudaron deberían pagarle el doble a cada uno de los que fueron defraudados. Nunca imaginé, mientras pastoreaba, mientras capacitaba, mientras visitaba, mientras bautizaba, mientras hacía santas cenas, mientras presentaba niños en la iglesia, mientras hablaba con un joven y mientras salvaba en una laguna a otro. Nunca imaginé que el propósito era juntar para defraudar. Siempre creí de que era trabajar porque esos miembros ponían sus ofrendas y sus diezmos y de esa manera el pastor vivía con su esposa y mi hija en una casa determinada con un sueldo mínimo que me podía dar la posibilidad de servirlos. Era mucho más que eso. Y gracias a Dios encontramos en las Sagradas Escrituras pautas específicas por las cuales se debería revertir la situación en base a todo lo que ha pasado. Salmos, el capítulo 36, el versículo 3. Salmos, el capítulo 36, el versículo 3, dice lo siguiente: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Específicamente, el Banco Bapo puede verificar cuándo fue de que el 2016, por pedido de mi madre, firmé una subvención mínima porque supuestamente soy discapacitado mental, esquizofrénico.
durante años posteriores, algunos decían de que eso era lo mejor que podía tener en medio de contravencionales. Hace más de 6 años que recibo una mínima suma en el cual las tropas enemigas que tomaron el Banco Vapro dicen que siempre es para arroz y azúcar. Y gracias a Ejército de Salvación es que voy siempre buscando algunos precios, buscando algunas corbatas, buscando alguna ropa que pueda llegar a recordarme y a estar al nivel de lo que es un ministro. Y así puedo comprar lo mínimo y necesario, pero con una carátula contravencional que no soy. Tanto así que cuando uno es atacado mentalmente por los defraudadores que organizaron de que figure como loco para poder tomar el dinero tanto propio como el de otros poderes que representaba, es que se sufre mentalmente lo que sucede. Tanto así que cuando vienen a veces señales, parecería que, y me tengo que defender con voz alta, es que parecería de que uno ha dejado de ser cuerdo, y ese es el propósito que tienen. Por eso es que uno va por Instagram y ve cuántos están tocando guitarra y cuántos gozan de la guitarra, y que la guitarra es un símbolo del guitarreo, del fraude, donde mañana te pago, donde mañana te pago, donde mañana te pago. La palabra de Dios, ya Salomón, un príncipe de Judá, se había adelantado de cómo eran estos poderes, estos individuos que iban a abusar de todo creyente. Intenté no dejar de hacer el bien. Intenté seguir escribiendo. Intenté informar qué es lo que sucedía. Intenté verificar en base a todas las ciencias, y muchas universidades me han acompañado, para poder encontrar quién eran los que se estaban llevando la mente de los americanos y estaban yendo en el nombre de América a defraudar con la palabra de Dios. Salmos, el capítulo 38, el versículo 12, dice lo siguiente: los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraude todo el día. Ya el salmista había dicho cómo iban a golpear a Jesús aquellos patógenos ángeles de luz, imperiales italianos e indios, y los lazos que Jesús sufrió en la espalda fueron lazos contra el backup del universo. Fueron lazos de premeditación, porque Jesús fue el rey de la cristalinidad. Jesús fue el comienzo de la iglesia cristiana. Jesús fue el primer ano limpio. El salmista ya iba a decir que iban a ir por la vida de Jesús, iban a ir por la vida de otros que aman la cristianidad. Y iban a todo el día pensar, iban a meditar todo el día cómo poder hacer para que no se den cuenta cuánto dinero defraudarían al civil, a la iglesia, al colegio, a la universidad, al cliente. Insto a meditar para que podamos ser cristalinos y podamos seguir trabajando y valorando a quien se deba valorar, y no permitir nunca más que tales tesoros y poderes, falsas organizaciones que nuclearon durante 200 años haciéndose pasar por valores y por principios, puedan estar más, tanto en América como en otros continentes. Salmos 55:11 dice lo siguiente: maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Ojalá que algún día mamá pueda defenderse ella misma, cómo fue su experiencia
Desde acá, desde el segundo piso, han informado las fuerzas de seguridad del continente y han reconocido que fueron copartícipes de los templarios, una plaza de católicos que hay acá a 9 cuadras, 10 cuadras de donde vivo. Allí en la iglesia tenían acceso robótico, allí el Vaticano les pasaba señal y desde esa señal me coercionaban y me atacaban con propósito de defraudar cuentas a América y otros lugares del mundo y hacer de soporte sutil a Europa y a Roma y a Italia. Más de una vez dijeron de que iban a repetir lo que le sucedió a Tadeo, que iban a repetir lo que le hicieron a Pablo y que tenían el propósito de matar al teólogo. Posteriormente que ya se habían llevado todos mis recuerdos, ya me habían vaciado toda mi cabeza, ya me habían quitado todos mis recuerdos. A veces paso, como buen soldado de Cristo, para ver si aparece alguno, a mirar a los ojos tal vez. Y según informa algunas fuerzas del derecho privado, que no tienen acceso y de que ya dejaron de ser una plaza de fraude. Pero lamentablemente a veces vienen a encontrarse con mamá abajo, cómplices, ejes, confres que participaron directamente del fraude, participaron directamente de la estrategia del robo en el cual la iglesia, los sinceros que se allegaban a la iglesia adventista del séptimo día con tristeza van sabiendo la noticia. Ya el salmista lo había dicho, y el fraude y el engaño no se apartarán de sus plazas. Insto a cada sincero a no participar de robótica, insto a cada sincero a no ir a esas plazas, a esos búnkeres, a esos accesos donde van a la mente y lamentablemente participan de fraude a sinceros. Salmos 101:7 dice lo siguiente: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos, dice el Señor. Qué maravillosa promesa. Primero, instruye el rey, el príncipe, a un principio no braqueti, en el cual dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. No le abran las puertas, no dejen que entren. Ellos ya no vienen, ellos ya no llaman, ellos ya no están. Ellos saben que sirvieron, inclusive algunos estudiaron para defraudar. Que el Señor los perdone. Pero hay algo más que dice el salmista: el que habla mentiras no afirmará delante de mis ojos. Aquí directamente hay que dirigirse a aquellos que han estudiado teología, aquellos que han sido tomados por el satanismo, que han sido usados por el satanismo, que han caído en la mafia china, que Italia los ha arrastrado en los lazos de promiscuidad y de sexo natural que este continente llamaba, parecería ser, por la cultura partido y por la cultura carnaval. Que haya un fin en la mentira y que puedan mostrarse íntegros delante de Dios y delante de sus familias, delante de sus pueblos y delante de cada uno de sus continentes. Mirna era una amiga. Mirna, teniendo el padre trabajando mucho allí en Andresito, para ayudar un poco a su hermano también, decidieron ser becarios. Y Mirna trabajaba, y Mirna iba para adelante, y Mirna cuando veía al príncipe que andaba por los pasillos del Igba, se reía y vivía feliz, y Mirna estaba en su mejor momento. Y allí en el año 2005, cuando me tocó pastorear a Andresito, vi cómo fue arruinada
por las señales, cómo fue tomada, cómo fue golpeada, su rostro había cambiado, su pelo ya era distinto. Con tristeza en el corazón vi que Mirna parecía que estaba por morir. No sé si Mirna estará bien, pero ojalá que este mensaje llegue a Mirna, ya en la punta de Misiones. El Andresito. Mirma era el problema. Mirma. Ojalá que el Señor nos ayude a cada financista a poder pensar que es cada backnode en nuestras manos, para que no haya más Mirna, para que haya Mirnas, para que merme el fraude y que nunca más tengamos que lamentar hechos Mirna. Que Dios bendiga a toda iglesia sincera y a toda institución financiera que desea cristalicidad para cada civil.